Me pareció muy especial esa canción porque habla de como de esa espera y como esa vida que hay más allá de lo que nosotros hemos conocido. Y también la persona que canta dice que tiene una esperanza y un lugar y también tiene un camino. Y entonces, hablando sobre esto, no sé si ustedes han escuchado la historia desde que estaban pequeños de Hansel y Gretel. Me imagino que la escucharon en algún momento. Hansel y Gretel eran, creo, bueno, eran como hermanos. Y el caso es que ellos iban a un lugar como desconocido, pero a donde voy es que ellos tenían miedo porque ellos desconocían el camino para regresar a la casa. Y, y decidieron la inteligencia, con su inteligencia decidieron poner migas de pan en el camino, pensando que de esa manera iban a poder regresar. Cuando volvieran iban a encontrar las migas de pan, pero sin saber que esas migas de pan se las comieron los pájaros. Entonces, no conocer el camino hizo que Hansel y Gretel se perdieran. Pero como Hansel y Gretel, eh, nosotros también hemos perdido el camino o tal vez ni siquiera sabemos cuál es el camino o si existe un camino. Y, y cómo podríamos anhelar ir a un lugar que ni siquiera sabemos que existe. Entonces, hay un lugar que prometió Jesús y no sabemos mucho sobre ese lugar porque hoy en día la iglesia ha escuchado mucho sobre él, pero hay algo cierto y es que el mismo Jesús predicó acerca de la ignorancia escatológica que todos tenemos. Él dijo que el tiempo ni la hora nadie lo sabe y tampoco ni sus discípulos sabían en ese momento de qué era lo que él estaba hablando. Esas palabras eran nuevas para todo el que estuviera escuchando. Y yo quiero compartir con ustedes con una perspectiva basada en la palabra, en la Biblia. ¿Cuál es ese lugar? Nosotros hace unos días, no sé si fue la clase de hace 8 días o no sé cuál fue, vimos una clase llamada El Gobierno Perfecto. De pronto, eh, creo que esta sería la segunda parte de esta, o sea, parte de esta predicación, de esta palabra, se complementa con esa que vimos en aquel día. Porque uno se hace la pregunta y es, bueno, ¿es el cielo o es la tierra renovada? ¿Dónde queda ese lugar? O tal vez sea una mezcla entre el cielo y la tierra renovada. Por eso los invito a que ustedes puedan ver la prédica del el gobierno perfecto, porque ahí se habla un poquito más acerca de lo que Dios ha prometido para con los que han decidido recibir y caminar con Cristo y ser fieles a Él. Pero hoy quiero compartirles acerca de la morada que hablaba Jesús en el cielo. Y, y tenemos que tener algo muy claro nosotros, y es que nosotros no nos tenemos que basar en lo que nos diga alguien que interpreta o buscar libros o mirar a ver dónde encontramos la respuesta, porque hay predicciones, hay personas que quieren hablar más allá y el mismo Jesús lo dijo que nadie lo sabía, pero sí es algo cierto y es que la Biblia es nuestra palabra profética más segura.
y es suficiente para guiarnos y para enseñarnos lo que es correcto. Y Dios sabe qué y hasta dónde tenemos que saber. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder saber. Y si no las tenemos en la palabra es porque no las necesitamos. Entonces, a veces ese es el problema en la iglesia y es que tratamos de buscar misterios ocultos y tratando de descifrar un sinfín de temas, especialmente escatológicos que se refieren al fin, a ese futuro que es tan incierto porque pues no sabemos. Todos sabemos que existe la muerte, pero ¿qué hay más allá de la muerte? Nosotros tenemos esperanza y sabemos que hay vida eterna, pero ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es esa vida? Y si hay algo seguro, es que hay una promesa maravillosa en la cual debemos trabajar toda nuestra vida y sé que ustedes lo están haciendo y que yo también lo estoy haciendo. Estamos en este momento trabajando por esa promesa. Pero muchos piensan que la vida en esta tierra es todo. Por eso es que vemos personas que se aferran a lo material, vemos personas que luchan por esas metas a capa y espada y que eso se convirtió en su prioridad, aferrarse a las cosas de esta tierra. Y eso deja claro, y no estoy diciendo que trabajar y disfrutar de esta tierra y de lo que producimos sea malo, no, no es lo que quiero decir. Lo que aprendimos de Jesús y lo que sabemos en cuanto a lo material y en cuanto al disfrutar lo que hacemos en nuestra profesión, en lo que trabajamos, Jesús lo dejó en su mensaje muy claro y dice, para que no nos desorientemos o no perdamos nuestro rumbo. Dice que primero debemos ocuparnos del reino de los cielos y de su justicia. Y dice que todo lo demás viene por añadidura. Entonces, el problema ahí es de prioridades. Entonces, lo que me enseña su mensaje es de que quien se preocupe por esto material, termina perdiendo su rumbo. Pero quienes se ocupen del reino y de su justicia, obtendrán en esta tierra, todo lo que necesitan para estar bien. Y Cristo vivió ese reino como una prioridad y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús, su vida cómo fue. Él no estuvo ocupado en las cosas de esta tierra porque él sabía que él venía, eran los asuntos de su padre y se ocupó en las cosas del reino y a él nunca le faltó nada, pero tampoco hizo de esta tierra su prioridad. Ustedes pueden encontrar en Mateo 6:33. Yo creo que les voy a compartir, espero que hoy no tenga problema en compartirles. A ver. Sami, yo le hago una preguntita a usted. Mateo 6:33 está acá. No estoy muy segura si lo apunté. Bueno. Listo, corazón. Entonces, ustedes lo pueden ver. Igual, pues esta no es sobre la palabra de hoy, pero ustedes pueden encontrar esa enseñanza de Jesús en Mateo 6:33. Todavía no vamos a ver esta. Bueno. Quiero compartirles hoy en Juan 14, pero no lo busquemos todavía. Quiero es más que todo contextualizarlos un poquito antes de llegar a Juan 14. Y es en Juan 13 se presenta la despedida de Jesús con sus discípulos. Ese llamado, llamado de Jesús
y su advertencia acerca de ese acto que él iba a darle toda la gloria a su Padre y el cual recibiría de parte de él. Entonces, si ustedes leen Juan 13, van a encontrar cuando él estuvo cenando, cuando hace la advertencia, pero entonces él les hace un llamado o les hace una advertencia y les dice que él no va a estar con ellos. Y en Juan 3 entonces queda todo como en incógnita, ellos quedan asustados, quedan como asombrados de lo que él estaba hablando. Y en Juan 14 entonces empieza con ante el asombro que ellos tienen de esas palabras de Jesús, se siente que ellos están angustiados porque él ya no va a estar más con ellos. Entonces la respuesta en Juan 14 es como esas migas de pan que dejaron Hansel y Gretel, pero fue unas migas de pan que deja Jesús a nosotros los creyentes, que a diferencia de estas migas de la historia, estas sí tendrían unas indicaciones que serían precisas y que no se borrarían. Si queremos estar, esas advertencias de Jesús que enseñaban, que les enseñaba a sus discípulos, les enseñaba cómo podía él estar unido con ellos. Voy a dejar de compartir acá. Perdón. Ya les dejé de compartir, ¿cierto? Les dejé de compartir. Sí. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Creo que tengo problemas para poderles compartir. Tengo problemas. Más bien les voy a dictar los versículos. Dice, entonces, Jesús, que quería darles a ellos esas indicaciones de cómo seguir unidos a Él sin que Él estuviera. Ahora entonces el problema era cómo estar junto con Cristo sin que Él estuviera con ellos. ¿Cómo era ese misterio de estar junto a Él, pero explicado bajo las palabras de Jesús? Y el estar junto con Cristo, muchos lo pasaron por alto y hoy en día también muchas personas no lo pueden disfrutar porque sencillamente son personas incrédulas como también los de aquel entonces, los fariseos y los escribas, no pudieron entender ni creer lo que en Cristo podían tener todo eso que ellos estaban anhelando, pero no lo conocían. Y la clave para ellos poder permanecer, para ellos estar con Dios, era haber conocido, haber reconocido, aceptado a Cristo. Esa era la clave. Pero ellos no pudieron, porque no creyeron a las palabras ni a las obras de Cristo. Por favor, busquemos en Juan 8:14, por favor. Juan 8:14. Jera, ¿me ayuda entonces? Amén. Juan 8:14. Sí. Yo cambié la versión internacional. Amén. Amén. Dice así: aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de a dónde he venido y a dónde voy.
pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. Él estaba hablando ahí con los fariseos y con los escribas, que eran los incrédulos de aquel entonces. Incrédulos porque no le creyeron a Cristo. Pero hoy en día hay muchísimas personas incrédulas que dicen que creen en Cristo. Y también hay muchos incrédulos que no creen en Él. Pero entonces dice, él estaba hablando de que su testimonio era válido, de quién era Él, pero ustedes no saben ni siquiera de dónde vengo y no creían en sus palabras. ¿Y qué dice el versículo 19? Estamos en Juan 8. Amén. Dice, dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Amén. Entonces, es muy profundo cuando uno lee los versículos de Juan 8, se da cuenta la importancia que hay el que usted pueda entender y creer que quién era Cristo y lo que Él vino a hacer. Porque ellos decían que adoraban a Dios, al Padre, pero no aceptaron a Cristo. Dice, si ustedes me conocieran a mí, si ustedes conocieran realmente a mi Padre, entonces me conocerían a mí, y lo habla luego al contrario. Entonces, no entender quién es el Padre, eso hace que usted se desvíe del poder resolver ese gran misterio que Jesús quiere entregar en las manos de sus discípulos. Entonces, Jesús hizo que Dios el Padre se mostrara a través de su amor. Entonces los incrédulos no podrán estar junto a Él, no pueden ver a dónde ir, ni tampoco pueden ver el camino. Porque Jesús sencillamente es ese camino. ¿Qué dice 8:21, Gera? Amén. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Amén. Estoy leyendo, perdón, la nueva versión internacional. Amén. Sí, se me olvidó decir eso. Entonces, miren que solamente existía o existe un solo camino para llegar a Dios. Y Jesús les dice, yo soy ese camino. Y si ustedes me conocieran a mí, entonces tendrían el camino asegurado para llegar al Padre. Y en el 21 entonces dice, yo me voy. Esas son las palabras de Jesús, yo me voy, ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, Él está aquí, Él siempre les estaba diciendo, yo me voy a ir, yo no voy a estar con ustedes. Pero se los dijo a los fariseos, me voy y ustedes, aunque me busquen, no me van a ver porque ustedes van a seguir viviendo la misma vida que ustedes viven. Cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón sencillamente, entonces es una persona que vive en el pecado. Porque lo único que a nosotros nos ayuda a poder caminar conforme a la voluntad de Dios es tener a Cristo en el corazón, porque cuando tenemos a Cristo en el corazón, nuestra guianza es su Espíritu Santo. Ahora sí, entonces miremos por favor Juan 14. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11, por favor. Amén. Juan 14, del 1 hasta el 11, me dice. Sí, ¿Cierto? sí. Amén.
No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Para que no avancemos tanto. Okay. ¿Usted leyó hasta qué versículo? El 4. Hasta el 4. Entonces, lo que tenían que entender sus discípulos era la clave para permanecer junto a Él sin que Él estuviera. Y era creer en sus palabras, creer en sus obras y en las promesas que Él había dicho. Creerle a Cristo de que sí hay un lugar donde sus discípulos pueden permanecer unidos ahí, a Él. Entonces es lo que Cristo quería con ellos y también con nosotros. Permanecer unidos a Cristo nace al creer y se mantiene por la eternidad. Entonces, Gera, continúe por favor con... El 5. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo Amén. ¿Qué que yo número? estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. El 11, baby. Okay. Entonces, conocer al Padre a través de Cristo, a través de las obras de Jesús, era lo que Él quería. Él es el camino. Él es la única verdad. Y en Él podemos tener la vida eterna. O sea, son palabras que las hemos escuchado muchísimo, pero nosotros tenemos que aprender a meditar en ellas. Jesús es el camino que nos puede llevar a esa vida eterna, pero a veces nosotros creemos que es un acto religioso donde nosotros decimos, Señor, entra a mi corazón, hacemos una oración o invitamos a las personas a que tengan una oración, cuando no nos hemos dado cuenta que lo que Jesús está invitando es a caminar todo este camino que tenemos aquí en la tierra, caminarlo de su lado. Porque Él es el único que nos puede revelar a nosotros la verdad escrita en la palabra, su Espíritu Santo. Él es el único que nos puede dar a nosotros vida después de la muerte. Es que Él es el único que da vida a los que están muertos en vida. Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo en esta tierra, somos como muertos vivientes. Estamos caminando en esta tierra sin rumbo y sin dirección, pensando que la tierra solamente es lo que ven nuestros ojos. Estamos caminando con un propósito y con una meta absolutamente material
y de disfrutar el momento y de lo que tenemos, que como les dije, es bueno. Pero es que este no es el propósito que nos habla Jesús en su palabra de ese camino y de lo que teníamos que buscar cuando Él partiera y cómo era que íbamos a encontrar ese camino y para dónde era que íbamos. Porque es que si dice que hay un camino, es porque hay una morada. Él lo que estaba prometiendo era que había una morada y que esa morada eterna necesitaba que usted caminara en el camino de Él. Y en el 11, yo quiero que Jera me lea del 11 al 13. Por favor, Jera. Amén. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créame por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Yo sé que este versículo estábamos meditando, Jera y yo. Amén. Dios nos estaba rearguyendo, nos estaba hablando. Y una de las cosas que uno escucha es, no, usted solamente pídalo en el nombre de Jesús y ya. Amén. Entonces empezamos, quiero esto en el nombre de Jesús, quiero esto en el nombre de Jesús, pero no leemos el texto de qué era lo que Jesús estaba hablando, ni profundizamos en el mensaje de Cristo. Y él lo que había enseñado es, yo hago que mi Padre brille en las obras que yo hago, porque yo soy la muestra de Dios en la tierra. Jesús fue la imagen visible para los hombres de Dios. Y ahora Jesús quiere que usted y que yo seamos su imagen visible en la tierra. Y así como Él fue la imagen del Padre a través de sus obras, Él dice, ahora yo quiero que ustedes en mi nombre hagan lo mismo que yo hago y les doy la autoridad para que ustedes en mi nombre permitan que no solamente mi Padre sea glorificado, sino que yo también sea glorificado a través de lo que ustedes piden, porque yo lo voy a hacer. Pero es que Él no estaba hablando de que usted tenía que pedir todo en el nombre de Jesús, sino de que usted tenía que mostrar la gloria de Dios a través de lo que usted pedía a Dios. Entonces, Dios quiere que usted haga las obras que le permitan mostrar la gloria de Dios ante el mundo. Ore por sanidad. Ore por liberación. Comparta la palabra en el nombre de Jesús. Y no estoy diciendo que orar y pedir algo a Dios es malo. Estoy diciendo que en este capítulo Jesús, las intenciones que tenía en su corazón era enseñarle a sus discípulos que teníamos que permitirle a Dios que se glorificara en nuestras peticiones, porque nosotros íbamos a permitir que la gloria de Dios reluciera, brillara en este mundo, porque nosotros íbamos a exaltar su nombre, así como Él exaltó el nombre del Padre, y todo lo que Jesús hacía tenía el sello y la marca de Dios, y todo lo que Él decía se hacía. Entonces eso mismo es lo que Él quiere para con nosotros. No se refiere a que hayan deseos mágicos ni beneficios personales. Acuérdense que lo de los beneficios personales y de las cosas de esta tierra son secundarias, pero también las vamos a tener cuando nos ocupamos de su reino. Entonces, cuando nosotros le damos la prioridad a su reino y a su justicia,
Entonces, esas cosas buenas que nosotros anhelamos y que soñamos tanto y que nos gusta desear, van a llegar, pero no es lo que Jesús quiere. Él lo que quiere en este momento es que usted sea un instrumento, que sea como Él, que haga las mismas obras que Él hacía. ¿Y cuáles eran esas obras que Jesús hacía cuando caminaba con sus discípulos? Ya lo hablamos, Sandra, no se ¿sí? escucha nada. ¿Desde cuándo? Pero nosotros estamos escuchando, de pronto es Mauricio, todos escuchan. Sí, yo también. También. Yo también sí, escucho. estamos escuchando. Todos estamos escuchando. No, yo no escucho. El que tiene problema es Mauricio con el audio de él, porque todos estamos escuchando. ¿Me escucha? Sí, claro. Es Mauricio que no escucha. Es Mauricio, Sandra. Súbale volumen a su equipo. Entonces, entender la unión del Hijo con el Padre para la gloria es lo que necesitamos también nosotros como creyentes, entender que nosotros asimismo como Jesús se unió con el Padre para entregarle la gloria, Él quiere que nosotros nos unamos con Cristo para darle la gloria a Él. Y a eso es lo que Él se refiere. Entonces, en el capítulo, Él está diciendo, yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo hice aquí en esta tierra. Cuando yo caminé, ahora yo soy el camino de ustedes. Ahora yo quiero que ustedes hagan las mismas obras que yo hice en la tierra. Mientras que yo le daba la gloria al Padre, ahora ustedes van a hacer las obras en mi nombre y me van a dar no solamente la gloria al Padre, también me van a dar la gloria a mí. Entonces, léame por favor Juan en 14 del 15. Juan 14, 15. Hasta bueno, empieza y yo lo detengo. Ok. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mauricio, ¿sí escucha ahí? Yo lo tengo en mute. Sí, ya lo escuché. Ok. Entonces comienzo. Juan 14, a partir del 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Perdón, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Continúo? Amén. No, hasta ahí, Jera. Mire. El 21 es muy bonito y quisiera complementarlo. Yo lo tengo hasta el 21, termínelo, Jera, hágale. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. 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 Entonces, no solamente era caminar ese camino solos, con una dirección, con una señal, sino que era caminarlo acompañados de la mejor compañía. Y entonces Jesús dice que nos deja una promesa y es que nos dará un consolador que los acompañará siempre en ese camino
mientras que estemos acá en esta tierra, antes de que no nos deje solos, que nos guíe, que nos direccione, que nos ilumine, que nos muestre, porque ese es el trabajo del Espíritu de Dios en su vida y en la vida mía. Entonces, es una promesa de compañía, de guianza. Hay incluso una palabra que dice que a veces ni siquiera nosotros sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Miren, yo que estos días yo he tenido que orar así porque yo digo, Señor, la verdad es que no sé qué es bueno. O sea, son cosas que yo quiero, pero no sé si es la voluntad de Dios. Son cosas que necesito, pero no sé si son importantes. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a descansar y en todas las oraciones no debemos olvidar pedirle a Dios de que esto es lo que yo quiero, pero aunque sea algo que sueñe demasiado, lo único que yo quiero es que se haga su voluntad. Porque sus deseos son buenos para usted, pero los deseos de Dios son mejores, porque Él sí sabe lo que realmente es bueno. A veces consideramos que algo nos va a servir muchísimo, pero eso podría llegar aún traer hasta la misma muerte, o peor aún, la muerte espiritual, porque morir no es problema cuando tenemos vida eterna, pero morir espiritualmente sí es un problema. Entonces, antes de partir, le entrega a sus discípulos la clave para que ellos estén. Y era el Espíritu Santo para que ese consuelo y esa compañía no era para todos. Miren lo que terminó diciendo Gerardo. Dice, a ver, en el 21, ¿quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. O sea, el Espíritu Santo de Dios no es una compañía ni una promesa para cualquiera. Era la promesa para el que decidiera creer y caminar ese camino en fe. Y sabiendo que nuestra meta es caminar con Cristo, vivir en sus promesas, obedecer, hacer nuestro sus mandamientos y obedecerlos. Entonces dice la palabra que si nosotros decidimos hacerlo, si nosotros decidimos creer en Jesús, amar sus mandamientos, creerlos, obedecerlos, entonces vamos a caminar en este camino que no se termina acá. Que vamos a ir a esas moradas eternas que Él dice que Él tiene para nosotros. Que Él dice que nosotros tenemos que caminar con un propósito en esta tierra y no es un propósito terrenal. Que ese propósito terrenal que se nos volvió lo primero es lo segundo cuando me ocupo de su reino. Amén. William, ¿usted quería decir algo o fue sin culpa que levantó la mano? No, sí quería. Ajá. Quería porque la parte principal de esta enseñanza que usted nos está dando, doña Sandra, pues era el versículo 14 de Juan, donde dice, yo haré lo que ustedes me pidan. Ajá. Pero es cierto que Jesús dice eso y que lo hace, porque no es solamente que lo dice, Él lo hace. Él hace lo que nosotros le pidamos, pero nuestra relación con Él
debe ser similar a la vida de él. Porque yo conozco y he visto y oigo a muchas personas que dicen ser cristianas de cualquier denominación, ¿verdad? Pero que dicen ser cristianas y el comportamiento de ellos, muchas veces uno los oye decir que Dios hará lo que ellos le pidan y esto y el otro, pero sí, deja muy de largo su relación con Dios, su relación con Jesús. Y entonces uno que pues más o menos ahí ha andado, ¿verdad? Duda mucho. Amén. Hemos andado ya algún tiempo, dudamos mucho de que Dios haga, que Jesús haga algo que ese hombre o esta mujer pida, porque su comportamiento dista mucho del comportamiento y de la forma de ser Jesús. Yo quiero terminar, y gracias William por la intervención, terminar con lo que William está hablando, y es que esa compañía de nosotros, que es el Espíritu de Dios, bueno, es la promesa que Jesús nos ha dado. Pero a lo que se refiere el versículo 14, creo que fue, realmente es muy importante, y se los dije y se los mencioné ahora, que lo estamos entendiendo mal. Nosotros lo estamos entendiendo mal porque no hemos comprendido el propósito que Cristo tiene con cada uno de nosotros. Cristo quiere reflejar su gloria a través de su vida y a través de la mía. Entonces, las personas que de pronto creen que tienen a Cristo y usan tal vez este versículo como una promesa para pedir lo que ellos quieran, sencillamente es parte de una religión o de o digamos como un amuleto tal vez. Pero para nosotros esto tiene que ser parte de nuestra esencia y parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida es que nosotros tenemos que ser los representantes de Cristo en esta tierra. Por eso su nombre y el mío. O sea, nuestro nombre es que somos cristianos, que somos imitadores de Cristo. Entonces, si somos imitadores de Cristo, si nuestro nombre es que somos de Él, entonces actuemos como Él. Y ahí sí esa palabra se va a cumplir en nuestras vidas cuando su gloria se vea a través de lo que usted hace para que Él sea visible a través de sus obras y a través de lo que usted habla y a través de lo que usted hace. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, no sé si alguien tiene alguna petición. Continuamos pidiendo por la paz de Colombia. Amén. 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 Quiero pedir por sabiduría y respaldo en el proyecto o en mis proyectos o en los proyectos que tenemos como familia, la familia Machado Arias. Amén. Y pedir por cada uno de los del grupo que el Señor siempre sea guardándole, bendiciéndole y prosperando en todo lo que emprendan. Amén. Amén. Samantha ya sabe que puede hablar. Bueno. Amén. ¿Alguno más? La señora Clau está, yo la vi a ella ahorita. Ah.
Bueno, sí, ella se dejó una despedida, que tuvo que salir para la clínica. Bueno, no, entonces empecemos a orar. Igual el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos compartir. Gracias, amado Dios, porque nos permites reunirnos, Padre. Nos permites congregarnos y como tu palabra dice, donde hay 2 o 3 que se congregan en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo, Señor, porque aquí estamos, Señor, esos miembros de ese cuerpo, Señor, que nos necesitamos entre nosotros, que necesitamos, Señor, tener vida, Señor, solamente unidos a ti, Señor, caminar este camino maravilloso para ser el reflejo de tu gloria y de tu honra a través